difícil el poder concluir con las clases en línea, pero creo y estoy convencido que los que han tenido los medios y los que han querido, la verdad es que han avanzado mucho. Y evidentemente los que tienen los medios y no han querido, pues en realidad no han podido avanzar todo lo que querrían, ¿no? Entonces, ahorita en este periodo de cierre, sé que algunos de ustedes ya creen que ya terminaron la secundaria y entonces algunos ya no están entrando, o algunos dicen, no, maestro, es que ya nos calificaron, ya nos entregaron calificaciones. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? La verdad es que la evaluación debería de ser justamente esas ganas que tengan de seguir estudiando y de seguir de alguna forma apropiándose de la información que nosotros les damos. Viene el cierre de evaluaciones y todo el mundo quiere entregar todo. Y entregan unas cosas tan horribles que ni siquiera le entienden a lo que están entregando, ni siquiera tienen idea de el tema o de la temática que estamos manejando. ¿Saben para qué sirve eso? Para tener un número que dice, a lo mejor que acreditaste, pero no dice qué conocimientos tienes, ni qué habilidades tienes. Y entonces abusados, porque el día de mañana en la preparatoria, ustedes van a tener que demostrar habilidades. Y esas habilidades no las van a adquirir entregando tareas de último minuto. No, al contrario, lo que va a determinar el éxito en ustedes es aquellas personas que hayan sido constantes y que hayan estado luchando y luchando y luchando, y que a pesar de las malas conexiones a internet, que a pesar de que no se tenga todos los elementos posibles, hayan estado ahí. Ahora déjenme les digo algo. Es formación cívica y ética junto con la parte de historia que doy en primero, en segundo y en tercero, es de las únicas asignaturas que está teniendo grabada la clase. Entonces hay alguien que me diga, maestro, es que yo no pude entrar a la clase. Ah, no te preocupes, estaba grabada la clase. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que aunque está grabada la clase, aún así no entraban a verla y no entregaban la actividad. Entonces, pues sirva esta una reflexión para que ahora que van ustedes a entrar a la preparatoria, se den cuenta cuáles realmente son sus intereses y cómo tienen ustedes que seguirle echando ganas. Me queda claro que hubo en el camino quien tuvo problemas de dispositivo, quien no tenía un teléfono celular, quien no tenía una computadora, quien no tenía internet. Sin embargo, me queda claro también que los que quisieron, vieron cómo lo hicieron, pero pudieron. Tengo el caso de uno de los compañeros de aquí de la escuela, que el único que tiene un dispositivo es el tío y únicamente le presta el teléfono para tomar las clases por la mañana, un ratito, 1 o 2 horas, y solamente hasta la noche regresa el tío y le presta el teléfono para que este chico pueda subir las tareas. Y el internet que tiene es malísimo. Y es uno de los que más participa y es uno de los chicos que más interés tiene. Entonces, todo esto tiene que ver con las ganas que tengan ustedes de ingresar. Yo no he visto una sola sesión de las clases en línea en la que el joven Dylan, por ejemplo, me falte. Ni una sola. ¿Y eso de qué habla? Habla de compromiso, habla de interés, y además de eso, si yo les platicara que me ha entregado prácticamente todos los trabajos, y entonces ustedes me van a decir, maestro, si no tengo teléfono no puedo. No, si puedes, pero no quieres. Maestro, si no tengo internet no puedo. No puedes. En realidad lo que no es que quieres hacer las cosas. Pero finalmente eso se los dejo a reflexión suya, porque ustedes van a ingresar a nivel preparatoria, ¿no? Entonces,
Y es cierto lo que acabas de decir, Fátima, los que menos tienen, a veces son los que más pueden, justamente por eso, porque no tienen. Y una forma de acceder a tener algo es la educación. Entonces, imagínate si yo no veo sufrir, por ejemplo, a mi mamá, que se mata todos los días trabajando, a mi papá, que se mata todos los días trabajando. Si yo no quiero tener una mejor calidad de vida y darles una mejor calidad de vida a mis familiares, a mis seres queridos, próximamente a mi pareja, próximamente a mi esposo, a mi esposa, entonces creo que están equivocando el camino. Si bien es cierto, no les va a resolver el estudio todo, van a poder hacer muchas cosas a través de estudiar. Pero bueno, eso ya es una reflexión de inicio. Vamos a iniciar primero con una biografía. Diego, ¿andas por acá? Diego Jael. Sí, maestro. ¿Preparaste algo para el día de hoy? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, denme oportunidad nada más de presentar un primer día. Por ejemplo, dice Fátima, me comenta aquí que su mamá, ¿qué? Pero exactamente. Por ejemplo, no les importa, en las escuelas particulares no les importa el dinero que gastan en la colegiatura. Y es una cantidad de dinero grandísima, ¿no? Ok, bueno, pues antes de empezar nuestra sesión vamos a hablar de este personaje, Pedro Asensio de Alquiciras. No lo conocen porque generalmente nadie lo menciona, pero le voy a pedir a Ana Lucía que me ayude a leer los primeros dos cuadros de la historieta. Hola, como parte de las actividades del Consejo Mexiquense de Conmemoraciones 2021, hoy les hablaré sobre Pedro Asensio de Alquiciras. Alquiciras. ¡Ay, qué nombre tan raro! Pedro Asensio de Alquiciras combatió durante la Guerra de Independencia de México. ¿A poco? ¿Lo conocían, no, verdad? Es un personaje que es poco mencionado en la independencia. Bajo las órdenes de Vicente Guerrero, mantuvo una guerra de guerrillas en el territorio comprendido de Toluca a Mezcala. Entonces, este es Pedro Asensio de Alquicira. Moy, no seas malito, ayúdame con los otros tres, por favor. Sí, de arriba, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, en los 3 años anteriores a la consumación de la independencia se convirtió en uno de los enemigos más terribles de la causa realista. Arriero de profesión y de etnia indígena náhuatl, fue compañero de José N. Álvarez Hurtado, quien lo motivó a unirse a las fuerzas insurgentes de José María Morelos. Pedro Asensio siempre mostró dotes de liderazgo en la insurgencia y al morir José María Morelos dirigió a los insurgentes junto a destacados caudillos como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Gracias, Moy. Otros personajes que son poco conocidos o son menos mencionados, sobre todo para la educación básica, son Juan N. Álvarez y, por ejemplo, probablemente Nicolás Bravo, ¿no? Pedro Asensio batalló, o las guerrillas que tuvo fue en Guerrero, Oaxaca, en el Estado de México y Puebla, prácticamente ya para el final para poder lograr la independencia. Sus zonas de batalla comprenden estos estados de la República Mexicana. Murió el 3 de junio de 1821 cerca de Cuernavaca en un lugar llamado Milpillas. Pues este personaje es Pedro Asensio y es un personaje de la independencia de nuestro país. Esta es una pequeña capsulita. Muy bien. Ahora le voy a dar paso a Diego. Diego, por favor, vas a poder presentar el día de hoy. Nos va a hablar del tema del día de hoy. Adelante, Diego. Sí, maestro. Bueno, yo hablo de la legalidad. Adelante, Diego. La legalidad como valor es un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que incentivan a la población en creer en un Estado de Derecho y rechazan las injusticias. La legalidad como valor permite apreciar el respeto del ordenamiento jurídico por parte del pueblo y de quienes aplican la ley. Se llaman principio de legalidad aquel
en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley bajo la pena de invalidez. Perfecto, Diego. Entonces, Diego les acaba de dar el concepto de legalidad. Vamos, por favor, a poner la fecha del día de hoy y vamos con un primer video que va a hablar acerca de los derechos de las minorías. ¿Sale? Por favor, anoten qué son los derechos de las minorías. Gracias, Diego. Permítame tantito, profe, por favor. Edgar, ¿verdad? ¿Los derechos de qué, maestro? De las minorías. ¿Qué andas haciendo, Edgar? Es que estoy recogiendo los trastes, profe, acabo de desayunar. Y mira, y no invitas, que es lo peor de todo. Sí, profe, cuando quieran. Gracias, Edgar. Tú me dices cuando estás listo. Ojo, porque tienen que leer, ¿eh? Tienen que poner atención ahí a lo que están en el... Ahora somos bilingües. Right now, we are... ¿qué será? Profe, yo voy a ser trilingüe. Con el coreano, ¿verdad? Sí. That's right. Me ¿Cómo parece dijo el eso tema, muy profe? bien. Derechos de las minorías. Gracias. If you want, I explain in English. I don't have any problem to say all of my my item in English. Dylan, do you want that I speak in English or do you want that I speak in Spanish? Spanish. In English, okay, it's very good, Dylan. You are a strong man. Eso me gusta mucho de ti, Dylan. Me gusta, me encanta que seas así. Perfecto, vale, ahí va. Minority rights. Who are the national minorities? We live in a world of different races, cultures, languages, religions, and traditions. People sharing a culture, a language, a system of beliefs and/or traditions are called an ethnic group. In the 19th century, some of the ethnic groups came together and proclaimed their nation-states over the territories they lived on. Some ethnic groups inhabiting the same territories were quite different and didn't want to change their language, religion, or traditions, or to unify with the nation that had been formed. And some groups were forced to change their nationalities due to shifting state borders. These groups may be culturally different from the mainstream society, but they want to preserve their identity, so we call them national minorities. In a democratic society, minority groups are respected for being different, and although they enjoy minority rights in community with others, belonging to a minority group is an individual choice. What are minority rights about? Minority rights protect people from being discriminated against on grounds of their ethnic, cultural, linguistic, or religious identity. Individuals belonging to minorities must be able to learn and use their language, use their own names, preserve and freely express their identity. Minority rights therefore guarantee equality before the law, protection of basic freedoms, non-discrimination and protection against violence on the grounds of identity, participation in political and public life, possibilities for cooperation with other communities and organizations within states and across borders, access to media, the use of a minority language in private and in public, both orally and written, education in a person's mother tongue. Minority rights promote intercultural dialogue and societal cohesion. As citizens of a country, members of minority groups shall respect the national legislation and the rights of others.
Minority rights are an integral part of human rights. They promote tolerance and respect for diversity. Their aim is to ensure that minorities and majorities live peacefully together and support each other in building a better future. Ok, muy bien. Fátima, ¿qué son los derechos de las minorías? Pues entendí que es lo que, o sea, tienes que, ¿cómo? Bueno, preservar tu identidad como ciudadano, pues ya sea de cualquier país. Ok, eso está padre porque eso dice así, pero voy a poner un ejemplo. Un ejemplo en México de derechos de las minorías. ¿Alguien sabe? ¿De los indígenas? Por ejemplo, los derechos de las minorías podrían ser los indígenas, los mayos, los tarahumaras. ¿Por qué? Porque tienen que preservar su lengua, porque tienen que preservar su cultura, no tienen que ser discriminados por sus costumbres. No tienen computadora. No, no tienen, por ejemplo, televisión. ¿Y cómo van a ver Aprende en Casa? Son derechos de las minorías, de también poder pertenecer a esta sociedad en la que se tienen estos derechos, ¿sale? Entonces, ese es un primer término, derechos de las minorías. Las minorías tienen derechos y esos derechos tienen que ver en lo fundamental con el acceso a las oportunidades y con la no discriminación. ¿Quedó claro? Sí. Ok, vamos entonces. Segundo subtema, pónganlo ahí. Pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Ese ya está en español para que no tengan problema. Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Tenemos derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Esto es que las televisoras y estaciones de radio en su conjunto deben informarnos de las diferentes posiciones ideológicas y políticas, les gusten o no a los dueños de las televisoras y estén o no de acuerdo con su línea editorial. Deben mostrarnos las realidades de las distintas clases sociales, y no solo la de la farándula. Deben mostrarnos la diversidad cultural de este país, y no solo a sus artistas exclusivos, y deben mostrarnos nuestra diversidad lingüística con programas en lenguas originales. También tenemos derecho a recibir programación que incluya diferentes géneros, que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. Esto es, no solo telenovelas, o no solo fútbol, sino una variedad que nos permite estar informados, ejercer nuestro derecho a la cultura y a la información. Pero, ¿por qué tenemos derecho a esto? Pues porque la libertad de expresión es la base para la existencia de una sociedad democrática y libre. Ese derecho tiene dos dimensiones. El derecho individual a manifestar el propio pensamiento, o sea, la libertad de expresión, y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de los pensamientos de las otras personas, o sea, el derecho a la información. Así las audiencias, o sea, todos nosotros, somos sujetos de derecho como receptores de información, pero también como emisores de información, pues esto es básico en todas las democracias. Los derechos de las audiencias se encuentran en numerosas legislaciones, pero hacer esos derechos realidad requiere no solo una labor de protección, que es hacia donde algunos estados han enfocado sus políticas, sino básicamente a una labor de promoción de estos derechos, colaborando con la creación de ecosistemas mediáticos sanos y plurales que permitan el ejercicio de los derechos, tanto de información como de expresión. Y esto es responsabilidad del gobierno, por ejemplo, asegurándose que no haya monopolios informativos, sino una sana variedad de medios, así como estaciones en lenguas indígenas, culturales y comunitarias, apoyándolas para fortalecerlas. También apoyan estos procesos instancias ciudadanas nacionales e internacionales, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la de Defensores de las Audiencias en México, o la Organization of News Ombudsmen,
y la Organización Interamericana de Defensoría, que pugnan por la llamada información de calidad a nivel internacional, cuidando que la información contenga diversos puntos de vista, esté verificada y sustentada en datos, se nos contextualice la información para comprenderla mejor, pues tenemos derecho a recibir información plural, diversa y de calidad. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura. Híjole, qué tema tan controversial, ¿verdad? Pluralidad. Hace 20 años, Fátima, en la tele solo existía un noticiero. ¿Ustedes saben quién era el titular del noticiero? Jacobo Zabludovsky. Era el único que informaba a toda la nación. No existía Javier Alatorre, no existía el ADN 40, no existía. Hoy hay pluralidad. ¿Qué es? Entonces la pregunta es, ¿qué es pluralidad? ¿Qué es ser plural? Que nos mantengan informados de las cosas políticas y Por ejemplo, sociales. pluralidad exactamente significa que tengamos acceso a todas las posturas. Imagínense que, por ejemplo, yo hoy solamente les hablo de la 4T y que les digo que López Obrador tiene la razón en todo lo que hace. Sería no tener pluralismo, ¿están de acuerdo? Porque no estaríamos mostrando todas y cada una de las visiones políticas que hay en el país. Pero no nada más tiene que ver con política. Pluralismo tiene que ver también con la parte cultural. Voy a poner ejemplos. Pluralismo cultural. Día de Muertos, pero también Halloween. Ah, Navidad, sí, pero también Hanukkah. Es pluralidad, ¿me explico? Ah, sí, Semana Santa. Ah, pero también el día de Pascua. Ah, por ejemplo, el día de la Santa Cruz. Ah, pero también el día en donde baja la serpiente emplumada de Cuculcán. Me explico, pluralidad, hay mucha parte de pluralidad en celebraciones, en mitos, en la parte cultural hay mucha pluralidad. Ahí les va pluralidad cultural, por ejemplo, el teatro, la danza, el canto, el baile, es pluralismo cultural. Pluralismo gastronómico. ¿Quién me habla de pluralismo gastronómico? Denme ejemplos. Hay un montón, no inventen. Ahí va, para que entiendan. El pozole, el mole, las tostadas, los tacos de carnitas, los sopes, las gorditas, los pambazos. Pluralismo gastronómico. Pluralismo significa toda la diversidad. Plural. Somos un país plural. Plural en todos los ámbitos de la palabra. Político, económico y social. Social y cultural. ¿Estamos, Edgar? ¿Ya entendió lo que es pluralismo? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues vamos con un tercer concepto. Ya vimos los derechos de la minoría, ya vimos qué es el pluralismo. Vamos a ver cuáles son los principios y valores de la democracia. Ojo, muchachos, porque este es un tema de Comipems. Esto sí se los preguntan en los exámenes de Comipems. Así es que ya tienen su tercer subtema, principios y valores de la democracia. Hasta el momento deberían de ya tener en el cuaderno los dos primeros subtemas con información de los videos que acabamos de observar. Va el tercero. Tema 5. Principios y valores de la democracia. El sujeto valora las cosas que le rodean en función de sus circunstancias. Por ejemplo, un plato de comida adquiere mayor valor para una persona que se muere de hambre. Es así que los derechos humanos son fuente de valor, pues representan la ética y los criterios universales que orientan el juicio de las personas. Estos derechos son importantes debido a que se basan en ideales de equilibrio. Veamos algunos.
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Autonomía. Literalmente se traduce como el que pone sus reglas a sí mismo. Es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Libertad de los individuos. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La convivencia democrática persigue una vida tolerante en un sistema político democrático. Esta visión no tiene nada que ver con incorporar como propios los puntos de vista de otra persona, sino comprender que tiene el derecho de pensar como piensa. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Por eso es importante que nos respetemos cada quien en las diferentes culturas. Justicia social. Es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, sin importar su clase social. Ahora hablemos de las responsabilidades ciudadanas en la democracia. Las tres responsabilidades más importantes son respeto a las normas y leyes de la sociedad, conocimiento de las cuestiones y los puntos de vista de los demás, y la participación en la sociedad ejerciendo el derecho al voto y debatiendo. Características de la democracia. La democracia es una forma de gobierno donde el poder y la responsabilidad civil es ejercido por los ciudadanos adultos de forma directa o a través de representantes elegidos libremente mediante el voto. Se fundamenta en velar por el bienestar común y respetar los derechos particulares. Por esta razón, la democracia usualmente está en desacuerdo con cualquier forma de poder centralizado. Hablemos de algunas de sus más importantes características. La libertad de expresión es la facultad que tenemos todos los que vivimos bajo la democracia de expresar lo que nosotros queramos. La libertad de conciencia es la facultad que tenemos para poder formar nuestro pensamiento como nosotros deseamos. La libertad del voto es la facultad que tenemos para votar por nuestros representantes. Y la libertad del culto es la facultad que nosotros tenemos para profesar la religión que más nos gusta. Ok, Moy, dime, ¿cuáles son los principios y los valores de la democracia? Son la dignidad humana, la autonomía, la libertad de los individuos y la convivencia democrática. Fueron los que alcancé a copiar. Ok, pero esos son principios. ¿Cuáles serían los valores de la democracia? Los últimos que se vieron en el video son los valores de la democracia. Y eso es importante que vuelvan a ver el video en algún otro momento porque en los exámenes de Comipems les preguntan, por ejemplo, les ponen un listado como los que acaban de tener, dignidad humana, libertad de expresión, y les dicen, ¿cuáles son? Selecciona los principios de la democracia. Si ustedes no los tienen claros, pues evidentemente van a tener mal la respuesta de su examen Comipems. Me explico, por eso es importante que revisen de nueva cuenta. Este video dura 3 minutitos. Voy con el 1, 2, con el tercero, con el cuarto video, que tiene que ver con la cultura de la legalidad, que es de lo que nos habló Diego Jael, cultura de la legalidad. Ahí va. Nos faltan dos videos y terminamos con estos temas. Recuerden que en su cuaderno tienen que tener ya estos 3 apartados con este 4. Hola, déjenme
presentarles a una familia muy especial, la familia Cortés López. Miguelito es el hijo menor y es un niño de tan solo 10 años. Sandra es la hermana mayor y ella ya es una adolescente de 16. Pedro es el papá y Betty la mamá. Ellos viven en México. Esta familia nos ayudará a entender qué es la cultura de la legalidad y por qué es importante promoverla. Podemos decir que vivimos en una cultura de la legalidad cuando la mayoría de las personas, sean niños o adultos, 1. Conocen las normas para convivir en paz y las respetan. 2. Además, son capaces de rechazar los actos ilegales y no se vuelven cómplices. 3. Y finalmente, para hablar de una verdadera cultura de la legalidad, todas las personas debemos confiar en las autoridades, colaborar con ellas para que se resuelvan delitos y se haga justicia. Todos los días vivimos situaciones que representan dilemas y debemos tomar decisiones, desde la ropa que nos pondremos, qué camino tomaremos para ir al trabajo o a la escuela. Pero en lo referente a la cultura de la legalidad, el dilema está en tomar la decisión de respetar o no las normas y ser responsables de las consecuencias. Es como cuando Miguelito y su papá iban en el carro, se les hacía tarde para ir a la escuela y se pasaron un alto. No atropellaron a nadie, pero un policía los detuvo. Y sin palabra de por medio, Pedro le ofreció dinero para que los dejaran ir, un acto claro de corrupción. ¿Lo crees? En otra ocasión, la familia Cortés López estaba en el súper y en un momento, Betty y Sandra vieron cómo se le caía la cartera al señor de enfrente y Sandra la recogió para quedársela ante la mirada de rechazo de su mamá. Este tipo de acciones, por pequeñas que parezcan, influyen para que exista o no la cultura de la legalidad, pues de cada uno de nosotros depende que las normas se cumplan. En estos casos, Pedro y Sandra decidieron entre distintos caminos y realizaron acciones en contra de las normas. Ahora regresemos en el tiempo y veamos las mismas situaciones, pero con decisiones y acciones apegadas a las normas. Una vez que el policía detuvo al papá de Miguelito, este le dice: papá, lo mejor era no pasarnos el alto. Hubiéramos salido más temprano para que no se nos hiciera tarde. Ahora tenemos que pagar la multa. El policía le dice a Pedro: aquí tiene. Lo de menos es que pague la multa, pero piense en lo que pudo ocasionar el pasarse el alto, además del ejemplo que le da a su hijo. Asumir las consecuencias de nuestros actos y reflexionar sobre la importancia del respeto de las normas para el beneficio de todos nos hace mejores personas para convivir en sociedad. Ahora pensemos en el caso de Betty y Sandra. Cuando ven que se le cae la cartera al señor que está frente a ellas, la recogen y se la regresan. El señor pone cara de asombro y les dice: gracias, qué bueno que todavía hay personas como ustedes. Yo hubiera hecho lo mismo. Pues se imaginan si hiciéramos esto a lo largo de nuestra vida. Recordemos que para promover una cultura de legalidad no basta con conocer las normas e identificar lo que es correcto. También es necesario rechazar las acciones que van en contra de la legalidad. Pero lo más importante es que sobre las situaciones que se nos presentan a diario, tomemos decisiones y actuemos con apego a las normas. Entonces, ¿por qué es importante la cultura de la legalidad? Nos ayuda a regular nuestra conducta, respetarnos entre personas y convivir de manera armónica. Sin la cultura de la legalidad, no habría orden, paz ni Estado de Derecho. Si quieres saber qué es el Estado de Derecho y por qué es importante apoyarlo y fortalecerlo, revisa nuestra siguiente cápsula. Por un México seguro, legal y justo, México unido contra la delincuencia. Ok, muy bien. Pues la cultura de la legalidad simple y sencillamente tiene que ver con seguir las normas y las reglas que están establecidas. Pero tener cultura de seguir las normas porque nos conviene a todos seguirlas. ¿Me explico? No es así como es algo escrito. Pues ya están las leyes escritas. Pásate el alto. Al fin y al cabo puedes ofrecer una mordida. Si no, es estar convencido de no pasarte el alto porque sabes que hay una regla que puede provocar un problema muy grande si te lo pasas. Y no tiene que ver con que el policía te multe, sino con que puedes dañar físicamente, psicológicamente a otras personas, ¿no? Porque ¿qué pasa si alguien más viene en el coche y choca contigo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Hace años, hace como unos, pues yo más o menos unos 12 o 13 años, iba rumbo al trabajo a Aller, Aragón. Yo trabajaba ahí en la escuela y salí de mi domicilio. Yo vivía allá por el Reclusorio Norte, allá por Cuautepec, y salí en mi coche
Y una vez que andaba por las calles de Lindavista, ahí por donde está la calle se llama Riobamba, veo el semáforo, se acaba de poner el verde y yo apenas iba empezando la calle. Dije, bueno, pues está el verde, me voy a pasar, pero era temprano, eran como, ¿qué les diré? 6:45, yo entraba, no, eran como las 6:15 de la mañana, porque yo entraba a las 7 de la mañana. Y entonces dije, me voy a apurar para poder pasar en verde todavía. Me paso un poquito con precaución la calle, y cuando de repente venía uno de los estudiantes que iba hacia la Universidad del Tepeyac, y como yo iba tarde, se pasó el alto, y justamente cuando yo iba cruzando con mi coche, me pegó. El coche en el que yo iba dio 2 o 3 vueltas y fue a parar a un poste en la banqueta de enfrente. La parte de atrás del coche, todo el poste se incrustó en la parte de atrás. El cuate que iba a la universidad, lo único que le pasó a su coche fue que se abrieron las bolsas de aire, pero no se lastimó ni nada. Y entonces yo me pongo a pensar en esta cultura de la legalidad, ¿no? A él se le hizo fácil porque pensó que pues evidentemente no iba a haber ninguna consecuencia, ¿no? Después, fíjense que sucedió algo chistoso, porque este personaje del que les platico era un hijo de un delegado. Antes eran delegaciones en el Distrito Federal, de uno de los, creo que era del delegado de Venustiano Carranza, o no sé. El chiste es que llegaron las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y se lo llevaron. Pero se lo llevaron para que no pudiera enfrentar el asunto del pago del seguro y todo lo que tiene que ver con esta cultura de la legalidad. ¿Me explico por qué es tan importante? Y entonces ese día yo no llegué a trabajar, tuve que ir al hospital, perdí mi coche se fue a pérdida total, tuve que arreglar lo del seguro, no me pagaron la cantidad que yo creía que me iban a pagar por el coche. Fue de verdad algo muy desagradable, y todo por no seguir la cultura de la legalidad. Pero encima de todo eso, déjenme les digo algo. Ese choque pegó prácticamente en mi puerta. Cuando yo volteo y veo que viene el coche de mi lado izquierdo, lo que yo hago es acelerar todavía un poquito más, porque yo lo que no quería era que me pegara. Y el coche le empezó a dar entre la puerta, entre donde está, digamos, la apertura de mi puerta y el pasajero de atrás. Pero si me hubiera pegado completamente de lleno, yo no les estaría platicando esta experiencia. Entonces pudo haber terminado con mi vida una situación en donde la cultura de la legalidad podría no haber sido, no podría haberse evitado si hubieran estado ellos tomando en cuenta esta cultura de la legalidad. Bueno, pues afortunadamente aquí estoy, ¿no? Pero ¿no le pasó sí nada? Únicamente tuve que ir al hospital, el collarín, tú sabes, el asunto de de los antiinflamatorios. Afortunadamente no me pasó absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver con el coche, el tablero, para que ustedes me entiendan, se salió el radio, se salió porque no se activó la bolsa de aire, ¿no? Entonces, pero afortunadamente nada de eso me pegó. El cristal de la parte de atrás sí se rompió, pero los vidrios no me cortaron ni nada. Me pegué en la rodilla, porque hagan de cuenta que se hace el asiento como una especie de acordeón, y me pegué muy fuerte en la rodilla izquierda. Pero, ¿qué creen? Que cuando intenté salirme de mi coche, por ejemplo, de la puerta, no abría, la puerta del copiloto no abría, la puerta de atrás no abría. Entonces, me pude salir por la puerta de atrás, de una de las de atrás, pero del lado derecho, del que yo iba manejando. Se rompió mi asiento, ¿no? Porque obviamente cuando lo vi me tensé así con el volante, las manos así hacia adelante, duro, por la cuestión de que yo sentía que me iba a pegar.
¿Qué quiero decirles con esto? Ellos, a lo mejor este personaje no pensó que pasarse un alto iba a generar una situación de tanta gravedad, ¿verdad? Evidentemente no hubo pérdidas humanas. Déjenme les digo otra cosa. Cuando da vueltas el coche, una persona iba justamente cruzando la calle. Si esa persona hubiera llegado a donde estaba el poste, no les platico. Afortunadamente se detuvo a la mitad de la calle. Pero son de las cosas, y evidentemente hubiera sido una situación en donde hubiera tenido que enfrentar un homicidio imprudencial, o el que le llaman un homicidio no por la cuestión de que quisieras matar a la persona, y muchos más problemas por no tener esta cultura de la legalidad. Y así como les platico esto, les podría platicar otras 20 situaciones de personas que por no tener esta cultura de la legalidad han ido o han provocado consecuencias a otras personas. Bien, voy con el subtema: democracia para jóvenes. Democracia para jóvenes. Por cierto, hablando de accidentes y todo ese rollo, hace como un mes, más o menos, me caí de la escalera. Fíjense, estaba afuera poniendo mi lona, se me resbaló la escalera y no les platico, casi me fracturó un pie. Si ustedes se dan cuenta, nunca he dejado de dar clases. Todo adolorido y eso, pero estuve dando clases. Todavía tengo adoloridos los hombros, pero eso fue por falta de cuidado, por no amarrar la escalera. Eso me pasa por ser descuidado. Hoy todo el mundo habla de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿A qué se refieren con esta forma de gobierno? ¿Por qué es tan popular al mismo tiempo, pero tan cuestionada por otros a la vez? Hay muchas preguntas que giran en torno a la democracia. Por ejemplo, ¿cómo participamos en ella? ¿Cómo se practica en el día a día? ¿Cómo la practicas tú en tu escuela o en tu casa? Vean esta cápsula. Sí, porque nosotros podemos elegir a nuestros propios candidatos. Últimamente ya no mucho por tantos problemas que se han presentado. Pues sí creo, pero no creo que esté en nuestro país la democracia. No creo en la democracia porque no se toma el voto de todas las personas del país. ¿En México? Sí creo, porque todos tenemos derecho de expresarnos. No creo en la democracia. No, porque en este país no veo que se aplique la democracia en sí. Democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que es poder o gobierno, es decir, gobierno del pueblo para el pueblo. Como forma de gobierno hay dos tipos de democracia, la representativa y la directa. La representativa es como la que tenemos en México, en la que elegimos representantes para que tomen las decisiones que convienen a la mayoría. En la democracia directa, el poder se ejerce directamente por el pueblo en una asamblea, como por ejemplo, la elección del jefe del grupo en el salón de clase. Una comunidad que vive en democracia toma las decisiones de acuerdo con la opinión de la mayoría, y así logran lo mejor para todos. ¿Sabías que Guadalupe Victoria fue el primer candidato electo a la presidencia de la República en las primeras elecciones de 1824? En ese entonces, la elección de los funcionarios se realizaba de manera indirecta. Se votaba por un elector que representaba a un número determinado de ciudadanos. Estos representantes elegían a los miembros del Congreso, quienes a su vez elegían al presidente. Actualmente, la elección del presidente de la República es de forma directa. Eso es, cada ciudadano emite un voto y gana quien más votos tenga. Además de ser una forma de gobierno, la democracia es una forma de vida que nos permite pensar, decir y opinar lo que queremos, siempre con respeto a los demás, siempre tomando en cuenta la opinión de los otros. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cómo podemos practicar la democracia? Yo te diría que en tu casa, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, y en la escuela con tus maestros, con tus amigos, siempre respetando a los demás. Hasta la próxima. Ahora imagínate esta parte de lo que dice, ¿hay democracia en México? Sí, porque la mayoría vota. Fíjate nada más el dato que te voy a dar, ¿eh? Somos 124 millones de mexicanos.
De los 124 millones de mexicanos, aproximadamente 90 millones están en el padrón electoral, es decir, están en edad para votar y tienen una credencial para votar. 94 millones más o menos. De esos 94 millones, muchachos, ¿saben cuántos votaron en estas últimas elecciones? Aproximadamente 56 millones de mexicanos. A ver, si somos 120 millones de mexicanos y 50 millones de mexicanos votaron, entonces en realidad está votando la mayoría. No, ¿verdad? Entonces en México todavía no podemos decir que es una realidad el voto. ¿Quién levantó su manita? Y vamos a cerrar con Jóvenes y la democracia. Jóvenes y la democracia, para su subtítulo. Jóvenes y la democracia de hoy. Y ahora es como que mucho mejor, porque la democracia lo que, o sea, es como que te da esa libertad que puedes ser quien sos sin que te repriman, sin que te modifiquen lo que sería tu personalidad o tu forma de vestir, de actuar, de hablar. Y eso es lo que está mejor de la democracia, que uno puede ser como es sin que lo repriman, sin que le digan que no. Hoy por hoy me siento muy privilegiado de poder tener ese espacio, de compartir con amigos en cualquier hora, en cualquier lugar, poder tener esa expresión que tengo, además que yo hago rap y soy mucho de expresarme, de abrir mis sentimientos con eso, y estoy seguro que si estas letras que hago hoy en día, lo que compongo y demás, lo hubiera hecho en ese momento, no la contaba. Y ahora tenés millones de oportunidades de poder decir, quiero hacer esto, entonces voy y lo hago. Y antes, no, el tema de ponerle las fiestas, las reuniones con amigos, tenías que pedir permiso para hacerlo, y ahora si tenés ganas de juntarte con 20 amigos en tu casa, le mandas un mensaje y te pueden juntar. Soy MC, soy rapero, como quieras llamarme vos, pero me siento libre. Soy afortunado de poder decir estas palabras aquí a mi lado en la plaza. Un lugar tan bello donde puedo demostrar lo que pasa. No me siento encarcelado, aprisionado. Bien, pues ahí es en donde en este video se demuestra, digamos, un poco de lo que es pues, la democracia en los jóvenes y cómo se puede llevar a cabo. Aquí, obviamente, en los temas de la semana estaban los derechos de las minorías, el pluralismo, la tolerancia, la legalidad. La tolerancia tiene que ver con esta forma democrática en la que aceptamos a las diferentes corrientes políticas y cómo respetamos sus puntos de vista. La legalidad y el valor de la democracia en los adolescentes. Es lo que hemos recorrido hoy y que ustedes debieron de haber realizado a través de sus apuntes. Pregunta, ¿por qué la semana pasada no se quedaron a Quantrix muchos de ustedes? ¿Por qué se fueron? No, hombre, qué participativos, ¿eh? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Dafne? Bien, aquí terminando de almorzar y pues ya conectándome. Excelente. Nadie me dice por qué se fueron. Qué bárbaros. Ok, bueno, pues por favor me van poniendo su asistencia, empezando por apellidos para poder pasar a la sesión de Quantrix. Ok, está bien, Ana Lucía. Nos vemos, Edgar. Bonito día. Nos vemos, Hasta Dylan. luego, profe. Nos vemos, Anita. Denme un segundo, para que ya nos quedemos con lo de Quantrix. Brian, ok. Todos los que se están saliendo son los que van a reprobar.
Sin certificado. Sin certificado. Pedro Escalona Moisés. Ok, bueno, voy a cerrar aquí, detener la grabación. Ya le di falta, ¿verdad? Ok.